El COVID-19 generó diferentes observaciones para las empresas en relación con lo que representa para muchos esta nueva interacción colaboradores y con sus propios empleadores. Y esta situación ha hecho que requiramos hacer un proceso y una evaluación muy profunda de lo que representa esta nueva situación que enmarca el trabajo remoto y también lo que representa el sistema de compensaciones para muchos colaboradores que hoy son evaluados no solo por tener una conectividad eficiente en términos tecnológicos, sino también por lo que representa para las compañías el poder eficientar este proceso de evaluación. Y por eso platicamos en esta ocasión con Javier Brazel, quien pues es una de las personas que ha podido evaluar en estos últimos tiempos, Javier, todo lo que representa lo que hemos planteado aquí. En términos generales, ¿qué nos puedes compartir en relación con el trabajo remoto, lo que ha sido ya un primer esfuerzo por parte de la legislación y reglas y lo que en realidad está ocurriendo con las empresas? Gracias, Claudia. Encantado de estar hoy contigo. Claro, o sea, la pandemia ha traído muchos retos porque de la noche a la mañana las compañías han tenido que establecer programas para trabajar desde casa. Recientemente nosotros lanzamos una encuesta en el mes de febrero donde participaron más de 300 empresas y podemos descubrir ahí que 93% de las empresas tienen hoy empleados trabajando desde casa. En promedio es el 70% de su plantilla y han tenido que responder a las dinámicas del mercado. Nos tomó en un momento donde menos del 40% de las empresas tenían formalmente una política para trabajar desde casa. Y hoy ha implicado que estas organizaciones tengan que construir una nueva política pensando ya no solo en la pandemia, sino en el futuro que representa para la organización el trabajar de manera remota. Perfecto. Y además de esta encuesta, digamos, esa es la necesidad y a lo que nos orilló de manera obligada el COVID-19, el distanciamiento social, pero ¿estaban todos preparados y qué se ha aprendido en este periodo? No, definitivamente no estábamos preparados. Había muy pocas políticas hoy construidas en términos de trabajo remoto. Tenemos ya muchas organizaciones que están empezando a trabajar en ello y pensando ya no solo en la pandemia, sino pensando ya en el futuro para la organización. Incluso una de las cosas que nosotros vemos es que estas nuevas políticas de trabajo remoto ya no solo responden a la pandemia. En una encuesta que nosotros de hecho hicimos en octubre del año pasado, hablando específicamente de teletrabajo, las organizaciones nos dicen que estas nuevas políticas de trabajo remoto responden ya en un 60% de las organizaciones a temas de compromiso, en un 50% a temas de retención de la fuerza laboral. Es decir, ya el trabajo remoto está comenzando a ser más allá de una respuesta a la pandemia y a temas de salud, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se mide la productividad o las compensaciones de los colaboradores? Es decir, hoy no tenemos como la tecnología, o tal vez sí existe, tú nos compartirás, para poder medir la eficiencia o el cumplimiento de objetivos. ¿De qué manera se ha robustecido en estos meses, ya un año que se acaba de cumplir en México de distanciamiento, este proceso de medición en las corporaciones? Y bien decías tú, este otro elemento que es la retención de personal, ¿qué tanto está siendo determinante para los colaboradores el poder contar con un tal vez hasta nuevo contrato o un ajuste al contrato laboral que anteriormente existía? Definitivamente nuestra forma de trabajo cambió. Mira, te voy a poner un ejemplo con una industria que yo estuve trabajando mucho, que fue la industria farmacéutica. Tú te imaginarás un visitador médico, que es quien visita realmente al médico para hacer una plática sobre los productos, el tema científico, y después que el médico pueda hacer una prescripción del medicamento a un paciente, ¿no? Ya te imaginarás, al momento que llega la pandemia, pues el visitador médico no puede ir directamente a visitar al médico. Entonces hubo que cambiar, el visitador médico tuvo que trabajar de forma virtual, trabajar utilizando otras herramientas, desde WhatsApp, desde hacer conferencias virtuales, tuvo que reentrenarse en muchos procesos. Entonces, ¿qué hicieron las organizaciones? Te tengo que medir de una forma diferente. Entonces, incluso para la forma de pagarles incentivos a ellos, pues tuvieron que trabajar en
delimitar nuevas métricas de la forma en cómo te estás capacitando, de la forma en cómo estás visitando a los médicos de una manera virtual y te estás acercando a ellos. Entonces hoy las organizaciones tuvieron que cambiar incluso en muchos casos sus métricas. En otros tuvieron que respetar algunas de las métricas anteriores y esperar a ver cómo se iba dando este periodo de pandemia. La realidad es que cada organización, cada industria lo ha vivido de formas diferentes. Ahora, yo te diría que medir la productividad ha sido complejo. Nosotros hemos lanzado durante nuestras diferentes encuestas con las organizaciones cómo ha sido la productividad de los empleados en las organizaciones. Y mira, en la encuesta que nosotros hicimos en mayo, donde acabábamos de empezar la pandemia, las empresas nos decían que un 40% de las empresas nos decía que había habido un aumento en la productividad de sus empleados trabajando desde casa. Y otro 38% nos decía, no hemos visto un cambio respecto a prepandemia. Entonces, la realidad es que las organizaciones han podido ver que el trabajo desde casa era algo que iba a suceder tarde que temprano. Y la misma pandemia lo que vino a hacer fue acelerar este proceso, ¿no? Ahora bien, Javier, existe una diferencia entre home office, que significa que todo puede suceder, ruido, estar en la sala donde también están estudiando tus hijos, donde también está pues las diferentes personas que participan digamos, en la vida de una familia o las mascotas. Es lo mismo ese home office a lo que representa realmente un trabajo remoto, como sería la parte ya más corporativa y la parte más robusta, en el cual eventualmente las corporaciones, además de las políticas que mencionas, deberían incluir algunos otros elementos ya como parte de las prestaciones que tiene un colaborador. Previo a la pandemia, la realidad es que muy pocas empresas en México tenían programas establecidos para trabajar desde casa. Y de pronto todo vino de la noche a la mañana y también nos dimos cuenta que no era como antes. Hoy adentro de las casas pues está toda la familia adentro. Están los niños tomando clases, una pareja o varias personas están trabajando de manera remota. Y pues ahí nos dimos cuenta que probablemente no había los espacios adecuados de las casas, que el internet no tenía a lo mejor la velocidad que se necesitaba para atender todas las necesidades de la familia. Y entonces tuvimos que reaccionar todos desde nuestras casas de manera rápida. Y una de las cosas que comenzaron a hacer las compañías es empezar a dar un soporte en ese sentido. Empezaron a hablar un poco dentro de la campaña de bienestar de las organizaciones, empezaron a tratar de trabajar con los empleados, de decir, sí, la productividad es importante, pero también es mucho más importante tu salud. Y tu salud en distintos sentidos, en tu alimentación, en el ejercicio, porque hoy encerrados muchas cosas han cambiado. Y entonces las organizaciones han comenzado a trabajar en ayudar al empleado a que pueda tener una mayor productividad, pero siempre desde una salud en todos los ángulos del empleado. Y han ayudado mucho, ¿no? ¿Y cómo puede ser esto posible? Hemos visto en las organizaciones que han comenzado a dar desde el principio de la pandemia clases de nutrición, ejercicios de manera virtual, apoyo psicológico mucho a los empleados, a quienes los están necesitando. Entonces, ¿cómo puede ser que Recursos Humanos pueda trabajar con el empleado para que pueda tener esa salud, ¿no? Ahora, en materia de reglas y de legislación, ¿qué existe en la materia y se esperaría que digamos, más por convicción y retención, las grandes organizaciones o las empresas medianas tuvieran una nueva cultura donde estuvieran enmarcados esto que mencionas del bienestar, pero pues también del otro lado la productividad y el cumplimiento de objetivos? Sí, hoy hay una nueva legislación, ¿no? que hoy las organizaciones pues tienen que empezar a considerar quiénes son los empleados que están trabajando de manera remota y de tal forma, pues, por ejemplo, estimar cuál es el costo de internet, de luz. Hoy mucho de esta nueva legislación aún realmente no aplica a todas las organizaciones porque muchos de los empleados que hoy están trabajando desde sus casas realmente
está siendo a raíz de una pandemia, pero hacia adelante viene esta legislación y nos tendremos que ir preparando. De hecho, en el estudio que nosotros hicimos ahora en el mes de febrero, ya nos mostraba que un 63% de las empresas pues está ya apoyando con equipo, ¿no? Para que la gente pueda trabajar desde su casa, tanto puede ser monetario, puede ser en especie, pero también está comenzando a cuantificar realmente cuánto serían las ayudas que podemos dar en términos de internet, en términos de luz. Por ejemplo, este estudio nos hablaba que algunos de los cálculos promedio del internet son 476 pesos mensuales, que serían los que algunas organizaciones podrían empezar a pagar, y vía luz son 180 pesos mensuales. Entonces, por allá vendrá hacia adelante cómo las organizaciones van a empezar a apoyar. Ahora, las organizaciones tendrán también algunos otros ahorros que vendrán de algunos otros lados, por ejemplo, gastos de oficina, transporte. Entonces, la intención es que hacia el futuro, pues muchos de esos gastos que teníamos vía oficina o transporte, pues serán trasladados a que realmente el empleado pueda tener algunos otros beneficios, pues trabajando desde su casa, ¿no? Por otra parte, también está sobre la mesa el nuevo esquema híbrido de trabajo, esquema híbrido también en las escuelas, hasta gimnasios híbridos, oficinas híbridas, todo esto es híbrido, pero ustedes que han realizado varias encuestas y han hecho actualizaciones con los diferentes criterios que tienen empresas de todos los tamaños, ¿se ha entendido realmente lo que representa esta estructura híbrida, es decir, de ir unos días a la oficina en diferentes ubicaciones, teniendo también un corporativo y por otro lado teniendo estos días de trabajo en casa? Sí, claro, y mira, lo dices muy bien, porque casi todos los estudios que hemos estado haciendo y las encuestas a través de todo este año que llevamos en pandemia, lo que nos ha dicho es que realmente el trabajo remoto no va a ser como era prepandemia, tampoco será como es hoy en pandemia, sino que será una mezcla de ambos, ¿no? O sea, lo que tendremos hacia el futuro, y las empresas nos están diciendo, es que vamos a tener algo en donde sí va a continuar mucho trabajo remoto, pero en un esquema mucho más híbrido, ¿no? Donde, como muy bien lo comentas, al final los empleados comenzarán a regresar a las oficinas, tener reuniones, pero hay mucho trabajo de casa, y ya que hablábamos de productividad, que eso nos hemos dado cuenta que ha mejorado la productividad, que ha podido también generar un mayor compromiso y una mayor retención cuando el empleado está trabajando desde casa. Entonces, al final, todos estos estudios lo que nos están diciendo es, hacia el futuro vamos a tener una mezcla de los dos, y las empresas van a seguir trabajando en eso, ¿no? Esto representa una democratización del bienestar y de la incorporación de esquemas flexibles de trabajo que sabíamos que en la alta dirección pues estaba como preestablecido, ¿no? Tal vez muy muy puntual, pero esta pandemia dejó el aprendizaje y al menos la actitud en las corporaciones de que debiera instrumentarse hacia sus colaboradores, no los de la alta dirección, sino ya más la fuerza operativa. Sí, y creo que diste un poco a la palabra correcta, que es lo que nosotros vimos en los estudios, que la palabra y el juego hoy se llama flexibilidad, ¿no? O sea, hoy las empresas se han dado cuenta, porque fue abruptamente que llegamos a este trabajo en casa, que se puede hacer, que finalmente la productividad no se ve afectada, y que al final, si las empresas logran convivir con este nivel de flexibilidad, pueden lograr los resultados. Y además lo dices muy bien, al final, anteriormente, este tema del home office parecía que era como un beneficio, ¿no? Que a lo mejor la alta dirección o algunos grupos podían acceder a ellos, y hoy nos hemos dado cuenta que esos grupos pueden ser muchos más amplios, y que flexibilidad no solo implica trabajar desde casa, sino podemos tener horarios escalonados, podemos tener algunos días, por ejemplo, como los viernes cortos, que en algunas empresas sucedía, pero que cada vez más este trabajo de flexibilidad está permeando. Ahora, hay muchos trabajos que no se ve que en el corto plazo vayan a suceder, ¿no? Hay muchos trabajos donde se requiere una presencia física,
Y esos podrán haber otros mecanismos, ¿no? Pero al final, cuando estamos hablando de puestos de oficina, posiciones staff, ahí hay mucho espacio donde de trabajo de una manera flexible. Específicamente en compensaciones hay muchas cosas que están sobre la mesa. Hoy, que muchos empleados están trabajando desde casa, mira, leía un estudio que venía en Estados Unidos donde pues, las empresas que están en Silicon Valley, por ejemplo, en California, pues de alguna forma el costo de vida es muy alto, ¿no? Y los sueldos están atados a eso. Hoy que muchos empleados están trabajando remotamente, la gran pregunta es, ¿debemos de pagar los mismos salarios de Silicon Valley o realmente tenemos que pagar los sueldos de cualquier otra parte en Estados Unidos donde los costos pueden ser más bajos? Al final creo que vamos a empezar a llegar a una mezcla. Hoy el trabajo se puede dar desde cualquier lugar y lo mismo nos va a comenzar a suceder desde la Ciudad de México. Entonces, cuando hablamos desde sueldos, es muy posible que podamos tener mucha más flexibilidad con toda esta nueva oportunidad que nos permite trabajar desde casa. Y hoy habrá también, desde la perspectiva ya integral de compensaciones y beneficios, donde habrá muchos de ellos que serán revisados, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Es necesario que los ejecutivos tengan un beneficio de auto con gasolina y todo. Si están trabajando desde su casa, pues es posible que a lo mejor venga un proceso de flexibilidad en ese beneficio, ¿no? ¿Qué va a suceder con los comedores y las ayudas de comida? ¿Se trasladarán hacia otro beneficio? Hay muchos elementos dentro de mi paquete de compensación y beneficios que hoy se están cuestionando porque la realidad es que estamos trabajando de una manera distinta, ¿no? Por tanto, Javier, ¿cómo debiera ser, en 3 palabras, la nueva estructura de compensaciones en el futuro inmediato? De manera flexible. Definitivamente hoy no podemos trabajar con el mismo esquema de compensación que teníamos bajo esta nueva realidad.